¿Qué está pasando en la Convención Constitucional? Querido pueblo soberano, nos encontramos en una cápsula más de qué está pasando en la Convención Constitucional y hoy hemos traído un tópico que aún está en desarrollo mientras se graba este video, puesto que aún no están escritos todos los artículos que van a definir este punto, pero lo queríamos traer de todas formas porque es la contingencia, básicamente. La Convención Constitucional ha acabado con el Senado, reemplazándolo por la Cámara de las Regiones. Con ello se acaban 200 años de historia y un historial reciente de alta corrupción, de alta participación de lobistas como de SQM y, ¿por qué no?, de un montón de medidas que han sido frenadas por la Cámara Alta, como la que se frenó el 8 de enero del 2022 cuando, a causa de no alcanzar los votos, ¿cierto?, el Senado rechazó la idea de legislar respecto a consagrar el agua como un bien de uso público en la Constitución, cosa que al no estar así estipulado en nuestra Carta Magna actual, ha permitido de que los derechos de agua, ¿cierto?, salten de manos de privados y que básicamente nuestro país se seque por completo. La verdad, el Senado no ha hecho mucho en los últimos 30 años, se habla de 200 años de historia, pero en los últimos 30 años poco ha hecho. Pongan ahí en los comentarios a ver qué ha hecho el Senado en los últimos 30 años, para que debatamos un poco. Recuerden que el documento de borrador de la Constitución está en el link de la descripción, en este audio, en este video, para que ustedes vayan a escucharlo, a leerlo por sí mismos si es que quieren, y para complementar también lo que les vamos a ir contando aquí. Partimos con las atribuciones que va a tener el Congreso de Diputados y Diputadas de la Nación, que están estipulados en el capítulo de sistemas políticos, de sistema político, en el artículo 8, que procedemos a leer. Artículo 8. El Congreso de Diputadas y Diputados tendrá por función fiscalizar los actos del gobierno y para ejercer esta atribución puede a. Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, los que se transmitirán por escrito a la o el presidente de la República dentro de los 30 días contados desde su comunicación. La o el presidente deberá dar respuesta fundada por medio de la o el ministro de Estado que corresponda. Solicitar antecedentes a la o el presidente de la República con el patrocinio de un cuarto de sus miembros. La o el presidente deberán contestar fundamentadamente por medio del ministro o ministra de Estado que corresponda dentro de los 3 días de su comunicado. En ningún caso estos actos afectarán la responsabilidad política de las y los ministros de Estado. Y crear comisiones especiales investigadoras a petición de al menos 2/5 de las diputadas y diputados en ejercicio con el objeto de reunir información relativas a determinados actos de gobierno. Las comisiones investigadoras, a petición de 1/3 de sus miembros, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Toda persona que sea citada por estas comisiones estará obligada a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se le soliciten. No obstante, una misma comisión investigadora no podrá citar más de 3 veces a la misma persona sin previo acuerdo de la mayoría de sus integrantes. Bueno, con esto, por el momento, queda estipulado de que el rol de la Cámara de Diputadas y Diputados va a ser de fiscalizar al gobierno y al trabajo de sus ministros, y las formas para hacerlo está ahí mencionada, la acabamos de leer. Además, en el resto de los artículos del capítulo se encuentran también las condiciones que tienen que recurrir los diputados, ¿cierto?, para poder ser electos, además de que se estipula que pueden ser reelectos por un periodo más, ya sea consecutivo o posterior, pero no más de un periodo. Y también, ¿cierto?, qué pasa si es que un diputado o diputada tienen problemas con la ley, con la justicia, en el cual caso solamente serán depuestos de su cargo si son descubiertos cometiendo un crimen flagrante o si el Poder Judicial abre un caso en su contra. Y respecto a la Cámara de las Regiones, también en el capítulo de sistema político, nos vamos al artículo 9, donde dice lo siguiente. La Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución. Sus integrantes se denominarán representantes regionales. Bueno, entonces queda claro con esto que ahora será la Cámara de las Regiones la cual quedará encargada, ¿cierto?, de redactar las leyes y de revisar los proyectos de leyes que lance el Poder Ejecutivo hacia el Congreso. Así que claro, de aprobarse esto pasaríamos de ser un país bicameral, con la Cámara Alta y la Cámara Baja como está ahora, ¿cierto?, a ser un país unicameral donde la Cámara de las Regiones, ¿cierto?, pasaría a encargarse de la redacción de las leyes, mientras que la Cámara de Diputados y Diputadas se encargaría de fiscalizar al gobierno en su actuar y el actuar de sus ministros.
Aún no está estipulado en la Constitución todo lo relativo a la Cámara de las Regiones. Es por tanto que este video probablemente va a tener una segunda parte en la que explicaremos, ¿cierto?, qué se determina en la Constitución respecto a la Cámara de las Regiones. Otros cambios que han llegado, ¿cierto?, también aquí en el capítulo de sistema político son los referidos al presidente o presidenta de la República y qué requisitos deben tener para ser electos. Así que vamos a pasar a revisar el artículo 40 del capítulo de sistema político, donde dice lo siguiente: para ser elegida presidenta o presidente de la República se requiere tener nacionalidad chilena, ser ciudadano o ciudadano con derecho a sufragio y haber cumplido 30 años de edad. Asimismo, deberá tener residencia efectiva en el territorio nacional los 4 años anteriores a la elección. No se exigirá este requisito cuando la ausencia del país se deba a que ella o él, su cónyuge o su conviviente civil, cumplan misión diplomática, trabajen en organismos internacionales o existan otras circunstancias que la justifiquen fundamentalmente. Tales circunstancias deberán ser calificadas por los tribunales electorales. Y leo rápidamente el siguiente capítulo, que bueno, es un poco continuista respecto a nuestra Constitución, pero debe estar claro. La presidenta o presidente será elegido mediante sufragio universal, directo, libre y secreto. Con estas modificaciones que se han hecho para poder ser elegido presidente o presidenta, primero rebajamos la edad de los presidentes, que si mal no recuerdo ahora está en 36 años, y además imposibilitaría a candidatos como Franco Parisi poder siquiera haberse candidateado con esto de la residencia en el Chile de mínimo de 4 años, cosa que si me lo hubieran preguntado el año pasado, por ejemplo, nunca me lo hubiera planteado hasta ver la extraña situación que ocurrió con Franco Parisi y todo lo que le rodeaba. Así que me parece bueno que esté estipulado en la Constitución. Lo último que vamos a repasar en este capítulo, hay mucho que hablar sobre el presidente o la presidenta, y lo seguiremos viendo en otro video, pero antes de terminar quería leerles el artículo 45, que también modifica ciertas características del presidente actualmente, y dice así: artículo 45, la o el presidente durará 4 años en el ejercicio de sus funciones, tras los cuales podrá ser reelegido de forma inmediata o posterior, solo una vez. Esto permite que en nuestro país, tal cual como en Estados Unidos o Francia o Canadá, por ejemplo, nuestro mandatario o mandataria sea reelecto más bien, inmediatamente después de terminar su primer periodo. Personalmente creo que, bueno, sí ha habido mucha polémica con esto, pero personalmente creo que está bien, puesto que independiente de yo conforme o no conforme con el candidato que salga electo presidente o presidenta, 4 años es muy poco tiempo para que se desarrolle un plan de gobierno como tal. Entonces creo que brindarle la opción a la ciudadanía de poder reelegir inmediatamente a su actual presidente o presidenta me parece fabuloso para que la gente pueda permitir que un proyecto de gobierno se desarrolle, se extienda, ¿cierto? O en caso contrario de que la gente no estuviera conforme con el presidente que tienen en estos momentos, puedan cambiar de opción y que ese proyecto de gobierno se corte de cuajo. Me parece maravilloso, incluso si fuera el caso, por ejemplo, de un Kast saliendo por segunda vez, ya no sería culpa del candidato, sino sería responsabilidad del pueblo soberano que lo elige, quien tomaría la responsabilidad por los gobiernos que nos tocan. Así que me parece fabulosa la opción, puesto que entrega al pueblo soberano nuevamente las herramientas para decidir si es que le gusta o no le gusta el gobierno que están llevando. Así que nada, querido pueblo soberano, con eso damos por finalizar esta cápsula de qué está pasando en la Convención Constitucional. Recuerden que en el link en la descripción está el documento, ¿cierto?, el borrador de la nueva Constitución, en el cual ustedes podrán leer y complementar la información que les estamos dando. Nos estaremos viendo en una próxima cápsula y recuerden que esta próxima semana tenemos nuestro quincenal de Que Paguen, con toda la contingencia de Chile y el mundo. Cuídense, quiéranse, infórmense, venceremos.